¿cuál debe ser el énfasis de la iglesia local? Buena pregunta. Hoy en día, en las congregaciones, en iglesias locales, hay muchos énfasis. Hay algunos que dicen, la música tiene que ser muy buena. Para que la gente llegue. Sí, y traer a la gente por medio de la música. Debe ser la música el énfasis de la iglesia local. Para otros debemos tener programas muy divertidos para atraer a las personas. Deben ser los programas el énfasis de la iglesia local. Yo pienso, Garner, que hay un énfasis que todas las iglesias locales deben dar y es enfatizar a Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí en la segunda parte de la iglesia de Antioquía y yo le dije a ustedes que esta es una de mis iglesias favoritas y vimos los miembros de esa iglesia y cómo ellos evangelizaban y cómo eran pioneros en el evangelismo. Hoy vamos a ver qué la iglesia de Antioquía enfatizaba. Estamos aquí en Hechos capítulo 11 y vamos a leer, Garner, del 20 hasta el 24, Garner, Muy si bien. me puede ayudar. Hechos 11, 20 a 24. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Pudieron notar ustedes el énfasis en la iglesia de Antioquía? Era el Señor. Versículo 20, predicaban al Señor Jesús. Versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. Versículo 21, se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Versículo 23, permanecieron fieles que al Señor. Y en el versículo 24, fueron agregados ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál debe ser el énfasis de la iglesia local? Debe ser el Señor. Vamos a tomar estos uno por uno, Garner, y hablar un poquito. Okay. Ellos comenzaron predicando al Señor Jesús. Amén. Me encanta esa idea, Garner. Predicaban al Señor, sus mandamientos, sus instrucciones. Predicaban que era al Señor que tenían que obedecer. Garner, algunos no predican al Señor, algunos predican a sus predicadores. ¿Alguna vez fue escuchado una persona diciendo, oye, tú tienes que venir a mi iglesia, tú tienes que escuchar a esa persona, oh wow, mi predicador sí te va a convertir a mí, o yo creo esto porque mi predicador lo dice? ¿Cuál es el énfasis en esa iglesia? Es el predicador y no el Señor. Tenemos que predicar el Señor y sus mandamientos, y si hay maestros que nos ayudan, dejemos el énfasis al Señor. Wow, esta persona me ayuda a entender la palabra mejor. O ven, esta persona te va a ayudar a entender esas cosas mejor, pero que el énfasis sea en el Señor. Garner, otros predican su iglesia. ¿No es así, Garner? Nuestra es la mejor, la más grande, sí, la más avivada. Sí, algunos dicen, ven a mi iglesia, es muy divertida, o mi iglesia es tradicional, o mi iglesia es contemporánea, o mi iglesia es la verdadera. Tanto énfasis en la iglesia que nos olvidamos de quién, de Jesús. Amén. Algunas iglesias hasta bautizan a las personas para ser miembro de la iglesia, pero la Biblia no enseña eso. Uno se bautiza para ser miembro de quién, de Jesús. Una indicación que estamos predicando más la iglesia que a Jesús es cuando tenemos apellido. ¿Alguna vez ha escuchado esto? Yo soy un cristiano bautista, yo soy un cristiano pentecostal, yo soy un cristiano católico, yo soy un cristiano de la iglesia de Cristo. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto apellido? Porque el énfasis está más en la iglesia que en Jesucristo. Cuando servimos a
Dios, vamos a ser simplemente cristianos, sin apellido. Ahora, no acabó ahí. Ellos comenzaron predicando a Cristo, pero continuaron enfatizándole a las personas que permanecieran fiel al Señor. Claro, me encanta esto, que el énfasis es no manténete fiel a la iglesia, sino manténete fiel al Señor. Y quizás algunos dirían, ¿y realmente importa la diferencia? Claro que sí. Yo quiero que pensemos en dos individuos. Un individuo que entiende, yo tengo que mantenerme fiel al Señor. Y otro individuo que se mantienen, su énfasis es mantenerse fiel a la iglesia. Quizás los dos vayan a la iglesia. Quizás los dos canten los mismos cánticos. Pero hay una mentalidad diferente. Por ejemplo, de estas dos personas, ¿cuál de ellos va a ser más susceptible al pecado secreto? La persona que tiene el énfasis en ¿qué? En la iglesia. Yo no puedo hablar de esto aquí. Yo no puedo decir este pecado. ¿Qué va a pensar las personas de mí? Esa persona está pensando demasiado en ¿quién? En la iglesia. Y no está pensando en ¿quién? En Cristo y lo que Cristo piensa de él. Cuando enfatizamos demasiado la iglesia sobre Cristo, muchas veces eso tiene la tendencia de producir hipócritas en la iglesia. Personas que enfrente de la iglesia lucen muy bien. Ángeles. Pero no son fieles a Cristo. Tenemos que mantenernos fiel a Cristo Jesús. O piensa en dos personas. Una, énfasis, mantenerme fiel a Cristo. La otra es mantenerme fiel a la iglesia. ¿Cuál de estas dos personas va a ser más susceptible a la falsa doctrina? Y es la persona que tiene el énfasis en la iglesia. Y esta es la razón. Hay a veces donde la iglesia local está predicando la verdad de Cristo, y si tú eres miembro de esa iglesia, pues tú vas a seguir la doctrina de Cristo. Pero a veces una iglesia cambia. A veces las iglesias no predican la sana doctrina, y si tu énfasis es mantenerme fiel a Cristo, te vas a ir con la falsa doctrina. Pero si tu énfasis es tengo que mantenerme fiel al Señor, no importa lo que el grupo haga, tú vas a hacer lo correcto. Tú te vas a mantener fiel al Señor. El énfasis debe permanecer en Cristo Jesús para nosotros ser parte de Él. ¿Se dieron cuenta? Cuando predicaron a Jesús y cuando Él le exhortó a que permanezcan fiel a Jesús, Cristo lo agregó. Ellos eran parte de Cristo. Y Gardner, quizá una de las cosas más bonitas, cuando el énfasis está en Cristo. Nota lo que dice Hechos 11:26. Dice, y se reunieron, hablando de Pablo y Bernabé, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a la multitud, y los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué llamaron a estas personas cristianos por primera vez? Por el énfasis que había en Cristo. Que el Señor nos ayude a que el énfasis de la iglesia local sea Jesucristo. Amén. Amén, Roger. Y que siempre sea nuestro énfasis. Roger, queremos dar estudios bíblicos a todos los interesados para ayudarlos a enfocarse más en Cristo, y en Zoom, que es una herramienta maravillosa, sí, Roger. Claro que sí. En todo el mundo tenemos estudiantes y queremos invitarle a usted a estudiar con nosotros. Si tiene el app Zoom, puede, pero tiene que encontrar la información. Roger, yo sé que envías el enlace a todos los estudiantes interesados. Si alguien quiere ser agregado a la lista de estudiantes, ¿cómo pueden comunicarse contigo para así estar en la lista? Sí, me puede mandar un mensaje por medio de WhatsApp al 1-407-453-4289, decir tu nombre, que quieres ser añadido al grupo, y los enlaces te llegan automáticamente. Y también tenemos 3 estudios ahora mismo que estamos grabando, y ponemos la grabación también para que puedan escuchar. 1-407-453-4289. Escribe a Roger y nos vemos en el estudio bíblico en Zoom. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga.